a Raúl Figueroa y darle mucho ánimo en lo que está haciendo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, les cuento qué se nos viene ahora. Ministro, cuando quiera puede prender la cámara. Ahora vamos a la segunda actividad de Alejandro. Perdón, interrumpí la actividad. No se preocupe, Raúl. Bueno, les cuento al público, ahora vamos a empezar la segunda charla, la segunda actividad de nuestro seminario por una educación justa y libre. Sin más, yo solo acá de maestro de ceremonia les comento que todo esto nosotros estamos publicando por nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, en Educación para Chile, o en Twitter, en Educ para Chile, y estar permanentemente en contacto con nosotros, escribirnos por allá, subir historias, lo que ustedes quieran. Ahora, sin más, los dejo con Magdalena Lesser, que va a moderar la charla del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ella es subdirectora del proyecto de Educación para Chile. Y eso, que disfruten estos connotados invitados que tenemos hoy en día. Hola, ministro. Hola, Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, a todos los que nos están escuchando, como dijo Vicente, acá estamos con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y vamos a empezar este segundo módulo en donde el ministro nos va a contar un poco sobre el contexto y los desafíos que tiene la educación chilena actualmente. Primero que todo, ministro, yo quería que nos partiera hablando un poco del contexto en el que estaba la educación antes de la pandemia, es decir, cómo se venía la educación ya en el siglo XXI, antes de que sobrevinieran todas estas dificultades que nos trajo el coronavirus, para luego pasar a hablar sobre directamente en lo que estamos hoy en día con todas estas dificultades que nos trajo la pandemia. Perfecto, Magdalena, muchas gracias. Bueno, muchos saludos a todos los que están conectados y a los panelistas que me antecedieron. A ver, efectivamente creo que es interesante abordar esta discusión sobre la base de tres bloques genéricos, ¿cierto? ¿Cuál era la situación, como tú bien dices, antes de la pandemia? Incluso uno podría mover un poquito antes de octubre del 2019, donde también ya se generó un impacto muy fuerte al sistema educativo. ¿Cuál es la situación hoy día en un contexto de pandemia, con todas las dificultades que hoy día son bastante evidentes, y ver cómo se están abordando? Y también agregar, entonces, cuáles son los desafíos sobre la base de lo que hemos aprendido en este contexto de pandemia, lo que va quedando en evidencia, cuáles son las urgencias que como país debiésemos abordar, y también, para darle una mirada más positiva, las oportunidades que se van presentando en un contexto como este. ¿Cuál es la realidad del sistema educativo antes de la pandemia? La verdad es que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación, nos encontramos con un sistema educativo que en términos de resultados de aprendizaje, y me refiero aquí fundamentalmente al mundo escolar, estaba estancado. Nosotros llevamos 10 años de resultados de aprendizaje medidos por CIMSE y medidos también por otras pruebas como la prueba PISA, por ejemplo, en el que el país se había mantenido en un relativo estancamiento en sus resultados. Y eso es bastante complejo, obviamente, porque los esfuerzos que se habían hecho previos para mejorar la calidad de nuestra educación, de alguna manera los antecedentes muestran que llegó un minuto en que se dejó de avanzar en esa vía. Chile tiene una serie de elementos que son muy importantes, que tienen que ver fundamentalmente con la masividad de su sistema educativo, con la universalidad de su cobertura, no solo en el ámbito escolar, sino que incluso también en el ámbito de la educación superior. Y por lo tanto, el desafío que tenemos, a diferencia de otros países de la región, que todavía están luchando para aumentar su cobertura, es como a esa cobertura le damos un carácter profundo de calidad. Lo que vimos entonces desde el 2018 en adelante, apunta precisamente a cómo lamentablemente se fue estancando, y a mi juicio, el estancamiento en los resultados de nuestro sistema se debe probablemente a muchas causas, pero hay una que a mí, que yo estoy bastante convencido a estas alturas que es evidente, y es que el debate educacional
dejó de centrarse en la sala de clases, dejó de centrarse en lo que cada establecimiento efectivamente necesita para mejorar sus resultados, y se trasladó a una discusión muy politizada, muy ideologizada también, y centrada exclusivamente o casi fundamentalmente en las estructuras del sistema. Ese debate estructural bañó la discusión por mucho tiempo y alejó la política pública del foco concreto en cómo mejorar los aprendizajes y cómo por esa vía entregarle a cada alumno la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades, que es en definitiva lo que esperamos del sistema educativo. En ese contexto, en un contexto además donde entre el 2014 y el 2018 se llevaron adelante una serie de reformas que tenían precisamente ese carácter muy estructural, nosotros tomamos la determinación en términos del diseño de política de centrar todo el esfuerzo de la política pública en cómo mejorar en la sala de clase y cómo abordar las necesidades específicas de cada establecimiento educacional. Ese esfuerzo se ve reflejado en una serie de propuestas legislativas, en propuestas también de consenso, como por ejemplo el trabajo que se hizo en Todos al Aula, que de hecho lideró Mariana Elwin, que la vi que estuvo presente ahí en el panel anterior, en una serie de programas enfocados, también alcancé a pillar algo de lo que estaban comentando al final, en, por ejemplo, cómo potenciar la lectura en primero y segundo básico, entendiendo que no podemos tener un sistema en el que los alumnos de cuarto básico no tengan niveles de comprensión de lectura adecuada. En fin, no quiero entrar en detalle de los distintos programas, pero el foco de la preocupación de la política pública quisimos trasladarla de este debate estructural a las genuinas y urgentes necesidades de los establecimientos en la sala de clase, entendiendo que es ahí donde debe efectivamente abordarse la política educativa para esperar mejores resultados. Y eso empezó a chocar también, y por eso decía que esto hay que vincularlo no solo con la pandemia, sino que con el año 2019, con una serie de movimientos que explotaron en definitiva en octubre con mucha violencia, que afectaron de manera muy dura los establecimientos educacionales y que se tradujeron durante el 2019 en una interrupción permanente del proceso educativo. Solo entre paros y violencia post-18 de octubre, el sistema educativo perdió ese año en promedio 1 mes y medio de clases. Y lamentablemente eso afecta a los más vulnerables, que tiende a ser la lamentable tendencia de que siempre quienes se ven más perjudicados son quienes más necesitan, en definitiva, un sistema educativo de mayor calidad. Y por lo tanto, el objetivo, y aquí voy a hablar en primera persona, cuando a mí me tocó asumir como ministro, si bien yo ya venía trabajando como subsecretario, el objetivo cuando yo asumí como ministro era precisamente cómo recuperar todo el foco de la política pública para que en la sala de clases se pudiesen llevar adelante los cambios, cómo darle continuidad al proceso educativo y cómo también erradicar la discusión política, que es muy legítima, digamos, pero cómo evitar que la discusión política se trasladara a las aulas y se transformasen los establecimientos educacionales en tristeras políticas, que yo creo que es el peor pecado que se puede cometer cuando uno quiere trabajar en calidad en la educación. En ese contexto nos pilló la pandemia. Y la pandemia, como todos ustedes saben, trajo una medida que era totalmente contraria al proyecto que veníamos trabajando. Queríamos darle continuidad al trabajo en la sala de clase y lo que nos vimos obligados a hacer por razones sanitarias, no por razones pedagógicas, fue suspender la sala de clase y trasladar la presencialidad a mecanismos de educación a distancia. Y en ese sentido el esfuerzo obviamente es el mismo, pero mucho más complejo. ¿Cómo darle continuidad? Si ya era difícil por distintas razones, más bien políticas, darle continuidad al proceso formativo en los colegios, ahora el desafío es mucho mayor, había que darle continuidad en un proceso a distancia. Se hicieron y se siguen haciendo enormes esfuerzos para mitigar al máximo los efectos complejos del COVID en esta materia, apoyando con recursos pedagógicos, con recursos financieros, con las plataformas Aprendo en Línea, con la televisión, con la radio, con material que llega directamente a los establecimientos que no tienen conexión a internet, con flexibilidad en el uso de los recursos,
con apoyo en la alimentación, en fin, de nuevo aquí no se trata aquí de hacer un listado de las medidas, sino que comprender más bien el fenómeno. Todos los esfuerzos se siguen haciendo y se han hecho, y en esto también obviamente no solo del Ministerio de Educación, sino que con mucha claridad de las comunidades educativas, de los establecimientos educacionales que han sido un baluarte en darle continuidad al sistema. Pero sabemos que por máximo que sean esos esfuerzos de acompañar la educación a distancia, la presencialidad es un elemento central. Y la evidencia incipiente originalmente, hoy día absolutamente establecida tanto en Chile como afuera, muestra que la prolongada suspensión de clases presenciales afecta con mucha fuerza los aprendizajes, afecta el bienestar socioemocional de los alumnos y también amplifica las posibilidades de deserción escolar, generando un gran resultado que es una ampliación de las brechas de aprendizaje, y es que precisamente todo lo que uno quisiera combatir. Uno asume estos cargos para eliminar las brechas de aprendizaje, pero la pandemia lo que ha traído como consecuencia directa es que las brechas de aprendizaje se amplían, ha afectado a todos, pero afecta con mucho mayor fuerza a los alumnos más vulnerables. Se han hecho, podemos después, si quieres, a lo largo de la conversación, entrar en algunos detalles de medidas concretas que se han hecho y qué resultados han tenido, pero de nuevo, insisto, creo que para la presentación es mejor quedarse en el programa general. Mitigar al máximo, acompañar, pero también generar entonces condiciones para volver a recuperar las actividades presenciales, porque sabemos que es esencial para lograr este objetivo. Bajo esa lógica, se ha trabajado muy coordinadamente con el Ministerio de Salud, hemos elaborado protocolos que se han aplicado. Ya el año pasado, comunidades en un número importante hicieron un esfuerzo para volver a las actividades presenciales. Terminamos el año con del orden de 1.920, no 1.920, sino que 920 establecimientos abiertos. Y este año iniciamos el año escolar poniendo la presencialidad en el centro. Los establecimientos se prepararon, se entregaron los apoyos, y lamentablemente las cuarentenas forzaron a que muchos de esos colegios y jardines tuviesen que volver a suspender sus clases presenciales. Pero yo lo he dicho varias veces y lo reitero acá. La regla general este año es que los colegios deben funcionar con presencialidad. La excepción es que suspenden sus actividades porque estamos en cuarentena. Y apenas salgan las comunas de cuarentena, y lo hemos estado viendo, en la medida que salen de cuarentena, las actividades presenciales deben volver. Y eso es esencial, y después si quieren podemos entrar en detalle en cómo lo han hecho, qué cosas deben cumplir. El tercer elemento es que efectivamente de la pandemia surgen oportunidades. Y yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Uno, cómo la pandemia de alguna manera hizo más fuerte el diagnóstico sobre el cual ya estábamos trabajando. Si nosotros estábamos trabajando para poner todo el foco en la sala de clases, lo que muestra la pandemia es que alejar a los alumnos de la sala de clases genera efectos muy complejos. Que el foco debe estar precisamente en lo que las comunidades educativas pueden y deben realizar, más que en debates estructurales que muchas veces están alejados de las verdaderas necesidades de los establecimientos educacionales. Y por tanto, ese primer diagnóstico de que para mejorar la calidad hay que centrarse en lo que ocurre en la escuela, se confirma y tiene aún mayor fuerza. Otro diagnóstico sobre el cual veníamos trabajando: los colegios necesitan espacios de innovación, necesitan flexibilidad, necesitan mayores espacios de libertad. Esos mayores espacios de libertad son lo que permiten precisamente que, frente a diversos desafíos que se presentan, puedan efectivamente enfrentarlos con innovación, con miradas distintas, con medidas que benefician directamente las necesidades de una comunidad que no tienen por qué ser las mismas que una comunidad vecina. Entonces, mayor espacio de libertad, mayores espacios de innovación, mayor flexibilidad y también un rol de los padres que es fundamental, que durante esta pandemia también ha quedado muy en evidencia. Que no somos papás, nos ha tocado involucrarnos de nuevo con más fuerza en el proceso educativo de nuestros hijos. Algunos a la fuerza, otros con mayor facilidad, pero en síntesis todos los apoderados tuvieron que volver a involucrarse. Y ese involucramiento es tremendamente positivo y obviamente hay que potenciarlo en un escenario post-pandemia.
Nosotros hemos estado trabajando en el Congreso y en el Ministerio precisamente en estas líneas, en cómo darle mayor flexibilidad a los colegios, cómo darles mayores espacios de libertad, cómo entregarles mayor autonomía, reconocer que es ahí, en cada comunidad, donde se pueden identificar mejor las necesidades de los propios y se pueden abordar de la manera adecuada. En ese contexto, creo que la pandemia obviamente nos pone un desafío enorme, pero también nos marca un escenario de posibilidades que debiese convocar. Yo creo que hoy día, como nunca antes, ha quedado en evidencia que politizar la educación, hacer de la educación un campo de batalla, es el peor error que se puede cometer. Hemos visto, por ejemplo, y esto tiene que ver con la reapertura de las escuelas, el consenso en que hay que volver a abrir las escuelas es absoluto, pero lamentablemente ciertos grupos han insistido y evidentemente lo hacen por razones políticas más que por razones pedagógicas. Llama mucho la atención, por ejemplo, que se presenten proyectos de ley que prohíben abrir colegios. El año pasado, 2 proyectos de ley, a falta de una, prohibían abrir, uno colegios, otro jardines infantiles. Este año se ha vuelto a presentar otro que dice que solo se pueden abrir en fase 4, cuando tenemos más de 1000 establecimientos hoy día funcionando en comunas en fase 2. Es absurdo poner esa restricción. Lo que la UNICEF, la UNESCO, la Defensoría de la Niñez, la Sociedad Chilena de Pediatría, el grueso de los sostenedores, todos los directores de colegio, los profesores que están hoy día haciendo el trabajo de recuperar la presencialidad, todos están absolutamente contentes en que ese esfuerzo es fundamental y debe realizarse. Y debiésemos tomar eso como un objetivo común. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos sanitarios, que han demostrado ser muy efectivos. Eso es bien importante. El 98% de los establecimientos que han abierto, en ninguno de ellos ha habido brotes de COVID. En un 2,25% solo hubo algún brote que fue rápidamente controlado. Los profesores, asistentes de la educación, educadores de párvulos, están hoy día vacunados con su segunda dosis. E incluso parte importante de ellos, el 80%, ha pasado ya los 14 días posteriores a la segunda dosis, por tanto gozan de inmunidad. Los protocolos han demostrado ser efectivos. Y lo que es más importante, yo estuve ayer en Arica, en colegios precisamente que han abierto, incluso en fase 2, y conversar con esos apoderados, conversar con los profesores, conversar con los alumnos, que te cuentan lo beneficioso que es volver a encontrarse en una sala de clase, es algo que la verdad es que no se compara a ninguna otra sensación hoy día. Es tremendamente satisfactorio. En síntesis, Magdalena, yo creo que acá nosotros tenemos que recuperar una senda de trabajo que es la que se venía realizando antes de la pandemia, que es poner el foco no en las grandes reformas estructurales que muchas veces están alejadas de las necesidades de las comunidades educativas, sino que en lo que esos establecimientos necesitan y cómo generar ahí espacios, volver a poner todo el foco en la educación parvularia. Tenemos proyectos como el kinder obligatorio, como la subvención para los jardines infantiles, que lamentablemente por razones más bien políticas están bloqueados hoy día en la tramitación en el Congreso. Tenemos que volver a establecer espacios de libertad, de flexibilidad, de innovación, y tenemos que ser muy claros en que hay un trabajo enorme de recuperar los efectos negativos del COVID. Eso se hace abordando diversas dimensiones. Nosotros levantamos un plan, se llama Chile Recupera y Aprende, que tiene un eje de recuperación y nivelación de aprendizaje, de bienestar socioemocional, de reinserción y retención de los alumnos en el sistema educativo, y que para eso funcione, si bien obviamente donde sea necesario lo seguiremos potenciando con educación a distancia, en la medida que los colegios puedan volver a abrir sus puertas y de manera segura permitir que sus alumnos se reencuentren, es también una necesidad hoy día imperiosa. Eso como una mirada general. Si quieres, ahora vamos avanzando en la conversación. Gracias, ministro. Primero que todo quería preguntarle un poco como, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Qué transformaciones cree usted que son así urgentes y las que se aproximan a la educación? Y un poco ahí nos podría ir contando de las soluciones que se han dado y cómo ellas han sido efectivas o no. A ver, lo primero que se nos viene, sin ánimo de reiterar, pero entrando ya un poco más en el detalle, es la urgencia si teníamos la urgencia previo a la pandemia
de poner el foco en cómo mejorar la calidad de nuestra educación y cómo centrarnos en los aprendizajes, hoy día eso debiese ser lo único que nos convoque. Teníamos ya un diagnóstico complejo de estancamiento de los resultados. Lo que tenemos hoy, como consecuencia de la pandemia, es un retroceso en muchos casos. Nosotros hemos levantado, por ejemplo, una serie de instrumentos. Uno de ellos nos parece fundamental, es el diagnóstico integral de aprendizaje. Un diagnóstico que permite, a nivel de cada alumno, identificar cuál ha sido su nivel de progreso o eventualmente retroceso en lenguaje, matemática, y también cuál es su bienestar socioemocional. Eso es una herramienta fundamental de gestión en cada escuela, para que cada escuela pueda identificar las falencias que han arrastrado a sus alumnos como consecuencia de la pandemia y poder desarrollarlo. El foco ahí, por ejemplo, en lectura entre primero y cuarto básico es esencial. Nosotros hemos ampliado el programa Leo Primero, precisamente porque si ya era una urgencia, previo a la pandemia, el 60% de los niños de cuarto básico no tenían niveles de comprensión de lectura adecuada. Esto solo se potencia y se amplifica como consecuencia de la pandemia. Y por lo tanto, Leo Primero pasa a ser una herramienta fundamental para que las capacidades de comprensión lectora se potencien al máximo. El apoyo a escuelas con resultados insuficientes a través de escuelas arriba. El apoyo al mundo técnico profesional. Piensen que nosotros entre tercero y cuarto medio, aproximadamente el 40% de los alumnos está en la formación técnica. Formación técnica que tiene un componente eminentemente práctico. Esa práctica se suspendió durante todo un año. Y en muchos casos, en el caso de los alumnos más vulnerables, que además vieron sus establecimientos paralizados como consecuencia de los paros y las manifestaciones de octubre, llevan prácticamente 1 año y 8 meses sin tocar una sala de clase. Y eso obviamente que los perjudica de una manera brutal. Piensen solo en un alumno que necesita aprender cómo armar o desarmar un motor de camión. ¿Qué posibilidades tiene de hacerlo si no está en un establecimiento que cuente con ese equipamiento? Los niños con necesidades educativas especiales, todos han sido tremendamente afectados. Entonces lo que se viene ahora es un foco directo en cómo somos capaces de recuperar lo perdido, de nivelar rápidamente al alero de la priorización curricular, que también está ya implementada, y cómo entonces tratamos de recuperar al máximo lo perdido. Yo no quiero decir que el año pasado fue un año perdido, no, pero obviamente que trajo consecuencias. Negar que trajo consecuencias sería absurdo. A veces algunos se molestan cuando uno dice que el año pasado generó deterioros en los aprendizajes de los alumnos, porque dan a entender de que uno está desconociendo el trabajo hecho. El trabajo hecho ha sido enorme, pero no podemos nosotros, por felicitar y agradecer ese trabajo, desconocer que los alumnos van a estar arrastrando enormes necesidades y falencias que son las que tenemos que abordar. Y en ese marco, primero poner el foco en esto, y segundo, aprovechar la oportunidad para flexibilizar al máximo nuestro sistema, para entregar espacios de innovación que son urgentes y recuperar la urgente autonomía que necesitan los establecimientos educacionales para que puedan desarrollar sus proyectos educativos con la mayor libertad posible. Muchas gracias, ministro. Antes de seguir, saludemos al ministro Julio Izammit, que está conectado con nosotros ahora también. Y bueno, quería preguntarle antes de pasar a las preguntas del público, un poco cómo es la relación y la importancia en el fondo de la salud mental con estos cambios y dificultades que ha traído la educación en casa y vía internet, principalmente. Sí, bueno, efectivamente, uno de los impactos más fuertes tiene que ver en la salud mental, en el bienestar socioemocional de los alumnos. Nosotros hemos, a través del diagnóstico y otras herramientas, hemos logrado ir identificando cómo la ansiedad, la angustia, la pasividad en algunos casos de los alumnos se va potenciando por la situación de aislamiento en la que están. Piensen solo, hay un tema muy complejo, la necesidad de sociabilizar, que se desarrolla fundamentalmente en la escuela, porque la escuela es mucho más que un espacio de aprendizaje. Es un espacio que brinda protección, que brinda encuentro, que brinda posibilidades de crecimiento, más allá de lo importante que es aprender. Piensen solo, por un rato, en un niño de 4 años, hijo único, que ha estado durante todo el 2020 teniendo conversaciones exclusivamente con sus padres.
Esto a mí me lo decía un papá, que tuvo la oportunidad de poder enviar a su hijo a un jardín infantil y decía, mira, aquí lo más valioso es que nuestro hijo ha tenido la oportunidad de estar con otros niños de su edad. Algo que antes nos parecía tan evidente, hoy día pasa a ser una urgencia. Y esto se potencia además donde tenemos dificultades de otro orden. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar aumenta, situaciones que se identifican en los colegios y que no se denuncian en las casas, bueno, se van replicando. El ambiente de estrés y de incluso afectación, digamos, emocional, física que pueden tener los alumnos es muy evidente en algunos ámbitos y por tanto eso tiene que remediarse. La manera de remediarlo es entregarle a esos niños un espacio protector mayor. Y la escuela debe cumplir esa finalidad. UNICEF, de hecho, ha sido muy insistente en que, entre otras cosas, la apertura de las escuelas debe ser una prioridad precisamente para poder beneficiar a los alumnos desde el punto de vista de su salud física y de su salud mental. Incluso la alimentación. Nosotros hemos mantenido el proceso de alimentación. Hemos distribuido ya más de 27 millones de canastas de alimentos desde que se inició la pandemia. Ese esfuerzo lo vamos a seguir haciendo, pero obviamente la alimentación que puede recibir un niño que necesita esa comida en la escuela va a ser distinto que lo que va a recibir a través de las cajas, que es seguro que también se distribuye entre otros miembros de la familia. A la razón, ministro, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que nos hacen por interno. Pregunta, ¿cuál es el rol del homeschooling en Chile ante esta crisis y hacia el futuro, considerando que en Estados Unidos en mayo del 2020 contaba con un 5% y en septiembre ya alcanzó un 11%? A ver, acá hay que distinguir lo que es la pandemia propiamente tal, de una lógica general de la posibilidad de que existan distintas formas de cumplir el rol que tenemos los padres y el deber que tenemos de educar a nuestros hijos. La educación en la casa o el homeschooling es una herramienta obviamente muy válida que bien dirigida puede tener resultados. Ahora, obviamente, en términos de la política pública, la obligación principal del Ministerio de Educación y de cualquier gobierno es asegurar que en el sistema educativo formal están dadas todas las condiciones para que los niños puedan desarrollarse al máximo. Si una familia, por razones propias, decide marginar a su hijo de ese sistema formal y educarlo en la casa con una serie de elementos, yo lo encuentro una medida obviamente válida, que creo que no puede generalizarse, digamos, no puede ser ese el foco principal de la política pública, pero obviamente que es válido, es importante y está dentro del ámbito de las libertades en las que los apoderados pueden llevar adelante la formación de sus hijos. Ciertamente esa educación tiene que validarse, porque la educación en Chile es obligatoria y por lo tanto el Estado tiene que asegurar que todos los niños tienen o han recibido una educación y por eso es que el homeschooling va de la mano de la necesidad de hacer exámenes libres para poder evaluar cuál ha sido el rendimiento de esos niños. Ahora, si esto va a crecer o no como consecuencia de la pandemia, es posible, pero, y esto ya es más bien una opinión personal, porque obviamente está en el ámbito propio de acción de cada apoderado, hay una cosa que el homeschooling no reemplaza, que es la sociabilidad o la posibilidad de socializar de los alumnos, que creemos que es una cuestión también fundamental, y bajo esa lógica, obviamente que es una medida que consideramos siempre excepcional. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta del público. En el contexto de que otros debates relevantes se han propuesto iniciativas de educación sexual integral y se ha rechazado la propuesta de involucrar a los establecimientos educativos en el proceso constituyente, ¿qué opinión cree usted de estos proyectos y cómo complementar la libertad de enseñanza con estas temáticas? Sí, bueno, son temas importantes que deben ser tratados con mucha altura de mira. Efectivamente hay proyectos que han ido en esa línea que se han rechazado. Hay otros que están en trámite en materia de educación sexual en los cursos de básica. Vamos primero al tema de la educación sexual. Yo creo que acá hay que combinar dos cosas que son fundamentales. Uno, el permanente o la permanente necesidad de que los padres sean los principales educadores de sus hijos, y en ese sentido
el poder combinar los proyectos educativos con la cultura propia de cada familia y también los objetivos formadores que cada apoderado tiene respecto de sus hijos. La libertad de enseñanza se basa precisamente en ese rol central que tienen los apoderados para educar a sus hijos, y desde ese punto de vista lo más importante es que los proyectos educativos sean coherentes y compatibles con lo que los padres también esperan de cómo sus hijos vayan a ser formados. Y por lo tanto, una primera cosa es que toda medida curricular tiene que ser siempre compatible con la libertad de los padres de cómo quieren que sus hijos sean educados. Y otra cosa que se complementa es que, obviamente, desde el punto de vista de la política pública, existen una serie de elementos que importa sean considerados en el currículum, en la formación regular de los alumnos, porque son herramientas claves para su máximo desarrollo. Entonces, y ahí la educación sexual tiene un rol fundamental. Cuando vemos que la edad de iniciación sexual de los jóvenes es cada vez más precoz, y que los programas de educación sexual están en el grueso radicados en la media, si bien existen elementos en la básica, pero vemos que alumnos ya de séptimo, octavo básico tienen cierta actividad sexual. Obviamente que uno no puede esconder ese dato, y es importante que se dé una formación a una edad más temprana, pero siempre coherente con la formación que cada apoderado le quiere entregar a su hijo, en un ámbito que obviamente no se radica solo en lo biológico, sino que donde existen elementos de otra índole, desde referencias espirituales, religiosas, morales, muy legítimas, que los padres también tienen una urgente necesidad de plasmar en el proceso. Entonces, yo creo que hay que combinarlo. El proyecto se rechazó porque precisamente se hizo un esfuerzo por compatibilizar las urgencias en términos de educación sexual con la también urgente necesidad de compatibilizar eso con los distintos proyectos educativos, y lamentablemente en el Congreso no hubo condiciones para generar ese consenso, y lo que llevó al rechazo del proyecto. Y en materia también de participación, yo creo que la participación es muy relevante. Es fundamental que los alumnos tengan espacios de participación. Nuestra Constitución garantiza la posibilidad de que los alumnos se organicen, pero creo también que hay que tener cuidado con no distorsionar los instrumentos. Nosotros tenemos un mecanismo pactado ya para llegar a una nueva Constitución e ir incorporando otros elementos, que era algo de lo que planteaba ese proyecto, que involucraba a los alumnos directamente y de alguna manera llevaba a que la convención tuviese que considerar ese trabajo y forzar de alguna manera ese trabajo en las escuelas. Creo que no es el camino. Creo que el camino es potenciar la participación de los alumnos, y en eso me parece que es totalmente legítimo y conveniente hacerlo y encauzarlo para que se haga de manera adecuada. Gracias. Bueno, por otro lado, se cuestiona cuál ha sido el rol del Colegio de Profesores en la educación en pandemia, y si debería este gremio enfocar su agenda más en la libertad de enseñanza o buscar medios para mejorar el aprendizaje y la reducción de la deserción. Lamentablemente, yo esto lo he dicho también públicamente, obviamente siempre le trae a uno problemas cuando lo dice, pero es así. El Colegio de Profesores, e insisto, me refiero al Colegio de Profesores, a su directiva, no estoy hablando de los profesores que ejercen una notable labor en el sistema educativo, sino que el Colegio de Profesores ha tenido un rol totalmente deficiente en el manejo de esta pandemia. Cuando en periodos de crisis, uno tiene que optar rápidamente si va a ser parte de la solución o si va a ser parte del problema. Y lo que yo creo que la directiva del Colegio de Profesores ha hecho es optar por obstaculizar, por generar dificultades, por impedir que los objetivos comunes que como país y en el mundo se ven como urgentes se lleven adelante, que tiene que ver con recuperar al máximo las pérdidas que nuestros alumnos han tenido como consecuencia de la pandemia. La obstaculización permanente frente a la urgente necesidad de, cumpliendo con las medidas sanitarias y donde sanitariamente se pueda, los territorios que estén, donde esa posibilidad sea una realidad, el poner obstáculos a que los colegios vuelvan a su funcionamiento, creo que ha sido el peor error que ha cometido el gremio docente. El hecho de estar permanentemente
ideando nuevas restricciones. Los profesores han sido prioridad en el proceso de vacunación. Tenemos hoy día, solo en el ámbito de los profesores, cerca del 90% de los profesores vacunados y casi todos ellos ya con su segunda dosis y los 14 días de inmunidad. Y así todo, la resistencia a abrir establecimientos del gremio en comunas donde no hay cuarentena sigue siendo una cosa permanente. Yo creo que cuando esto pase y revisemos hacia atrás quienes estuvieron al debe en colaborar para salir de esto, lamentablemente esa directiva va a encabezar la lista. Gracias, ministro. Bueno, hay otra pregunta, volviendo a el debate por la vuelta presencial a clases, y considerando que el gobierno dice que se debe retornar en fase 2, y el Colegio Médico pide que no se abran hasta llegar a fase 3, se pregunta cómo se va a resolver la apertura si el Colegio Médico no lo recomienda, que si esperan abrir todos los establecimientos de las comunas en fase 2, y cómo volverán a enfrentar las presiones del colegio de profesores que soliciten abrir recién en fase 4. A ver, acá lo más importante yo creo que es darle la posibilidad a las familias de que puedan tomar las mejores decisiones. Esto no es un tema ni del colegio de profesores, ni del colegio, ni del Ministerio de Educación, sino que es darle la posibilidad a las familias de que puedan efectivamente optar. La autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, consideró que en la fase 2 o siguiente los establecimientos pueden efectivamente estar abiertos, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias. Es una medida que además, desde el punto de vista epidemiológico, ha demostrado ser efectiva. No existe ninguna evidencia que demuestre o apunte siquiera a que la apertura de los colegios en marzo generó un incremento de los casos de COVID. Todo lo contrario, los casos de contagio se producen en reuniones sociales, en lugares donde no se toman las medidas de protección, y los colegios han demostrado ser espacios mucho más seguros en esa materia. El propio Colegio Médico estuvo de acuerdo con la apertura de los colegios en marzo, y ahora lo que ha dicho, de una manera bastante, en el fondo, no ha dicho con claridad de que tenga que ser en fase 3, sino que hay que revisar, y un tema que depende de la autoridad sanitaria, no nuestra, cómo se organiza los pasos siguientes. Desde el punto de vista médico, darle la oportunidad a los niños que puedan ir a la escuela es también una urgencia. La Sociedad Chilena de Pediatría lo ha señalado claramente. Y por tanto, acá yo creo que lo que hay que hacer es más bien seguir generando las condiciones para que los establecimientos vayan abriendo. Tenemos hoy día comunas que pasan a fase 2, que van abriendo. Solo la semana pasada abrieron 300 establecimientos una vez que salieron de cuarentena. Lamentablemente, lo que hemos visto también es que los colegios pagados, los colegios particulares subvencionados, toman rápidamente la oportunidad porque han ido abriendo. Y los colegios municipales se quedan atrás. Y no estamos hablando de que sean justo en aquellas comunas donde los colegios municipales tengan más problemas, porque en la misma comuna, en el mismo territorio, abre un colegio particular subvencionado con los mismos recursos y cierra un colegio municipal con los mismos recursos. Lo que de alguna manera muestra que la voluntad del sostenedor también en esto es fundamental. ¿Cómo creemos nosotros que tenemos que seguir avanzando? Generando cada vez mayores espacios de confianza para que las comunidades educativas se sientan tranquilas, que las medidas sanitarias son efectivas, que el riesgo de contagio efectivamente baja, que el beneficio para los alumnos es enorme. Hemos visto, por ejemplo, en estas últimas semanas, cómo surgen movimientos de apoderados que solicitan la apertura de los establecimientos. Y esos movimientos están muy marcados por papás que tuvieron la oportunidad en marzo de enviar a sus hijos al colegio, pero que luego por la cuarentena perdieron esa alternativa. Y es interesante comparar con el año pasado. El año pasado no existían esos movimientos de apoderados, porque había mucho temor. Hoy día, cuando los mismos papás se dan cuenta de que es posible y pierden la oportunidad, empiezan a exigir que se vuelvan a abrir las escuelas, porque se han visto que es seguro, se ha visto que es beneficioso para los alumnos y se ha visto también que o empieza a generarse un consenso cada vez más valioso de que la educación tiene que ser una prioridad en el foco de la política pública y que no podemos, por tomar
algunas medidas, perjudicar el bienestar tanto socioemocional, de salud física y mental, y también de los aprendizajes de nuestros alumnos. Gracias, ministro. Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿cuál es la situación actual en la educación superior en cuanto a la vuelta a clases? Sí, bueno, eso es bien importante. Nosotros tenemos cerca de 1.200.000 alumnos en la educación superior. Prácticamente la mitad de ellos está en el mundo técnico, que, como lo hemos conversado a raíz del mundo escolar, también ha sido muy afectado por la pandemia, porque, insisto, la formación práctica es mucho más complejo de llevar adelante a través de mecanismos de educación a distancia. La educación superior tiene, a diferencia del mundo escolar, goza de mucho mayor autonomía en su gestión. Y, por lo tanto, hoy día, salvo en cuarentena, todas las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, están habilitadas para poder volver a actividades presenciales, cumpliendo obviamente con todas las exigencias sanitarias. En cuarentena es muy complejo, pero de nuevo, saliendo de la cuarentena, las instituciones deben ir organizándose. Muchas de ellas, varias de ellas técnicas, otras universitarias, ya han llevado adelante procesos de formación híbrida, y nosotros creemos que es fundamental que, entendiendo que ya este semestre está en curso y que como la educación superior se divide por semestre, con seguridad total este semestre va a terminar como está avanzando, pero que para el segundo semestre, e incluso antes, todos los que puedan, las instituciones de educación superior le muestren a sus alumnos con claridad cómo van a funcionar con mecanismos que combinen lo presencial con la educación a distancia. Sería lamentable que las instituciones de educación superior no estén trabajando ya, nos consta que muchas la están haciendo, pero deben estar trabajando hoy para tomar las medidas que les permitan recuperar la presencialidad, porque si no, la inercia es muy fuerte y obviamente, al igual que en el mundo escolar, si bien la educación a distancia en la educación superior, salvo lo práctico, es más fácil de llevar, los alumnos son más autónomos, tienen mejores condiciones de seguir adelante un proceso a distancia. De nuevo, el ámbito universitario, el ámbito de los institutos de educación superior, en términos presenciales, es esencial. Es mucho lo que pierden los alumnos si no recuperan esa presencialidad, y creemos entonces que las instituciones deben seguir preparándose. Lo que nos han dicho es que están en condiciones de ir retomando su formación práctica, eso es cierto, ya ha estado funcionando, pero creo ya que ha llegado el momento, y sobre todo pensando en el segundo semestre, que den muestras claras de cómo van a ir reincorporando actividades presenciales. Gracias, ministro. Cambiando un poco de tema y yéndonos un poco a la actualidad, preguntan por el chat si sabemos que hoy un sector del Congreso quiere derogar la ley Aula Segura. Le gustaría saber si el ministerio hará algo, ya que si la derogan los estudiantes vuelven a clase, retrocedemos años y se revive la violencia. No, el proyecto o la ley Aula Segura surge en un momento muy complejo del sistema educativo, donde si bien eran elementos concentrados en algunos grupos de establecimientos, la violencia empezó a instalarse con mucha fuerza, lo que generaba un evidente, en el fondo, una evidente contradicción con el derecho de los alumnos a educarse y la imposibilidad que muchos de ellos tenían, porque la violencia empezó a tomarse algunos recintos. Aula Segura lo que buscaba y lo que busca es precisamente reforzar el derecho a educarse en paz, y con todas las medidas, con todos el cumplimiento del debido proceso, marginar, si era la última necesidad, a quienes insistían en incorporar violencia en el proceso educativo. Nosotros, por supuesto, que vamos a defender la vigencia de esa ley, y vamos a estar siempre por una condena absoluta a la violencia y por promover todos aquellos medios que permitan erradicarla del ámbito educativo. Muchas gracias. Y ahora volviendo al contexto de clases online, donde considerando que hay asignaturas que tienen solamente 30 minutos de clase al día, ¿cómo se logra transmitir a los alumnos en tan poco tiempo un aprendizaje integral y significativo, tanto en el foco de los contenidos que se deben enseñar como en el foco del plano de formación humana, es decir, virtudes, convivencia, etc.? Bueno, obviamente que es muy complejo.
por eso es que hemos insistido, aunque parezca majadero, en que en la medida de lo posible hay que volver a las actividades presenciales. Es compleja las clases online por diversas razones, porque hay barreras tecnológicas, barreras de conectividad, y porque la participación de los alumnos se limita. Y precisamente para esos otros ámbitos que tú señalas, Magdalena, que tienen que ver con una mirada más integral del proceso educativo, la participación de los alumnos es esencial. Yo he conversado tanto con alumnos como con profesores, y una de las cuestiones más complejas de las clases por Zoom o a través de mecanismos similares es que la participación se limita en extremo. Y creemos entonces que hay que darle mayor espacio a esa participación, y llega un minuto en que la tecnología tiene ciertos límites, y la presencialidad es lo que favorece que eso ocurra. Obviamente que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para poder avanzar. Y bajo ese punto de vista, todo el perfeccionamiento, tanto en materia tecnológica como en materia de capacitación de los docentes, ayuda muchísimo. Existen técnicas que permiten promover esa participación, los profesores ya tienen mucho mejor manejo de las herramientas tecnológicas, el sistema educativo tiene a su alcance herramientas tecnológicas que hace un año prácticamente no existían. Por ejemplo, solo por un ejemplo, cuando empezó la pandemia, en la práctica casi ningún colegio usaba herramientas como Google Classroom. En marzo, 3.300.000 alumnos la estaban utilizando, directa o indirectamente. Por lo tanto, esto va potenciando, pero tiene una serie de límites que tenemos que saber administrar. Estamos en un momento complejo. La priorización curricular obliga a centrarse en ciertos ámbitos, y ahí las comunidades educativas tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder vincular la continuidad del proyecto educativo con las restricciones tanto tecnológicas como otras que puedan surgir en el contexto de la pandemia. Gracias, ministro. Por otro lado, sabiendo que una vez que un estudiante sale del sistema escolar, la reinserción es muy difícil, preguntan por el chat de qué forma nos hacemos cargo del aumento de la deserción que se dio en el 2020. Acá hay dos cosas. Nosotros el año pasado hicimos una proyección, precisamente previendo que como consecuencia de la pandemia la deserción podía aumentar dramáticamente. Se trabajó con un grupo de expertos bien transversal, y se proyectó que podíamos llegar a tener 80.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo. Se tomaron medidas el año pasado, ya bastante directas, para retener al máximo los alumnos en el sistema. Una herramienta de gestión de contactos que permitió, por ejemplo, que si en agosto el 10% de los niños, según lo que reportaban los establecimientos, no tenía ningún contacto con su colegio, en diciembre eso se redujo a del orden del 3%. 6 de cada 4 niños fueron recuperados gracias al esfuerzo de las comunidades educativas y de las herramientas que se pusieron a disposición. Y eso permitió que la deserción hoy día, según las cifras que tenemos, se haya mantenido en el orden de los 40.000 niños que han dejado el sistema. Es una cifra que nos preocupa muchísimo. La buena noticia, entre comillas, es que no llegó a esa proyección tan alta, pero también tiene un tema que esconde una deserción disfrazada. Se matriculan, pero no tenemos claridad de cuál es el ritmo de conexión. No me refiero a conexión con internet, sino que de vínculo con el colegio que esos alumnos van a mantener. Pero que para ello tenemos un trabajo centrado en la retención y otro en la reinserción. Para retener, los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de contacto que ya están a disposición de los establecimientos. Para recuperar, hemos diseñado una nueva modalidad educativa, que es una modalidad de reingreso, que permite que precisamente los alumnos que están fuera sean recibidos por los establecimientos con un diseño especialmente pensado en sus necesidades. Hoy día los alumnos que se reincorporan lo hacen a través de la educación de adultos, que es una herramienta interesante, pero que claramente no está pensada en sus necesidades. Hemos cambiado esa lógica con la nueva modalidad de reingreso. Pero además hay un tema que nos preocupa más aún, y es que, si bien en el mundo escolar la deserción se mantuvo en estos órdenes de magnitud, en la educación parvularia vemos con mucha preocupación cómo la deserción de los niños en kinder y prekinder aumentó dramáticamente.
la tasa de incidencia en deserción pasó de en prekinder de 1,3 a 2,3, en kinder de 1,3 a 2,4%. Y aquí vemos que el proyecto de ley del kinder obligatorio, que llevamos tramitando hace 2 años, pero que el Senado, de una manera inentendible, optó por rechazar, es una gran respuesta, porque lo que se nota es que, siendo primero básico obligatorio, mantuvo los ritmos de matrícula, y al ser kinder voluntario, la deserción aumentó. Y solo por efecto de la pandemia. Y ahí el tema del kinder obligatorio juega un rol, porque los beneficios que reciben los alumnos son muy importantes, y vemos cómo las familias en la práctica, no son los niños, sino que son sus padres, obviamente no es un niño de 4 años el que toma la decisión, los padres dejan de valorar la educación parvularia, lo que nos parece gravísimo, y creemos que hay que dar una señal de cambio cultural muy relevante, y el proyecto de kinder obligatorio, que está en una comisión mixta, y que de una manera muy inentendible, porque toda la evidencia muestra que es una medida relevante, en el caso chileno, está bloqueado. Esperamos que se empiece a tramitar y se despache pronto. Gracias, ministro. Bueno, y para cerrar y terminar, en vistas de que se viene el debate constituyente, ¿qué opina usted sobre el rol que puede tener la Convención respecto de la educación chilena? ¿Y cuáles son las claves para el futuro de la educación que se van a decidir en este debate? Yo creo que uno de los elementos más importantes que tiene el sistema educativo chileno, tanto en el mundo escolar como en el mundo de la educación superior, tiene que ver con la diversidad de proyectos educativos existentes. Esa diversidad es la piedra angular para asegurar que los jóvenes, en el caso de la educación superior, los padres, en el caso de la educación escolar, puedan elegir proyectos educativos que se adecúen a sus propias necesidades, a sus propias aspiraciones. Sin diversidad no hay libertad de elección. Y por tanto, el derecho a la educación, para que sea pleno, requiere, por un lado, una educación de calidad, y por otro lado, una educación diversa, que permita que las personas puedan optar por el proyecto educativo que mejor se adecue a sus intereses. La calidad de la educación es fundamental y tiene que ver esencialmente con medidas de política pública. Por lo tanto, la referencia constitucional a la calidad, obviamente que creo que tiene que estar, creo que es relevante, da una señal, pero es la política pública, en definitiva, la que va a determinar cómo mejorar o no los espacios de calidad. La diversidad de proyectos educativos tiene que ver con mucho mayor fuerza con un diseño estructural de cómo se entiende el sistema. Entonces, para ser muy claro, si la Constitución promueve y asegura esa diversidad, la política educativa tiene que ser coherente entonces con ese objetivo. Si la Constitución resguarda y potencia la libertad de enseñanza, la política educativa tiene que ser coherente con ese objetivo. Si, como consecuencia del debate constituyente, la Constitución tomara un rumbo distinto y en el extremo, por ejemplo, limitara la libertad de enseñanza o señalara que la diversidad de proyectos no es un objetivo, o, más complejo aún, establece como objetivo una educación homogénea sin posibilidades de diferenciarse, la política pública estaría obligada por la jerarquía constitucional a seguir ese camino y nos llevaría, a mi juicio, en un rumbo equivocado. Creo entonces que el debate constituyente en materia educacional es fundamental. Es fundamental para que se asegure efectivamente un espacio de libertad de enseñanza que es esencial para el máximo desarrollo de las capacidades de nuestros niños y jóvenes. Y creo entonces que lo que se discuta en ese espacio va a de alguna manera permitir que las virtudes de un sistema diverso se mantengan, incluso se promuevan y se expandan, y o bien ese mismo debate podría derivarnos en una restricción a esas libertades o una restricción a esa diversidad que podría ser muy compleja. En esto también hay que ser muy claro. Los grandes conceptos probablemente siempre van a estar. Yo obviamente no creo que nuestro país vaya a cometer la atrocidad de eliminar la libertad de enseñanza, eso no va a pasar. Pero las restricciones constitucionales que se puedan incorporar
sí pueden terminar afectándola en su esencia. Y por tanto creo que quienes participen del debate constituyente en materia educacional deben tener la libertad como una regla general, pero sobre todo asegurar que no existan cortapisas en la Constitución para que esa libertad no quede solo en el papel y no se vaya a ver afectada. Muchísimas gracias, ministro. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ahora se viene el gran debate constituyente. Muy oportuno entonces la última pregunta. Veo ahí a Patricio Zapata y a Mariana Elwin y Alejandro San Francisco. Muchos saludos. Muchas gracias, ministro. Como ya les contaba Magdalena Lesser, vamos a empezar ahora el debate constituyente. Mariana, Patricio pueden empezar a prender sus cámaras. Estamos esperando que se conecten Marcela Cubillo y